Sí, 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 sí. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a LC Educación. Mi nombre es Luis y el día de hoy vamos a ver un problema de física bastante interesante porque nos va bueno, voy a mostrarles qué tan rápido nos podemos equivocar al resolver un problema de física, para lo cual nos da instrucciones relativamente sencillas y vemos que no es así, ¿vale? Y bien, tenemos el siguiente problema, ¿de acuerdo? Dice, un automóvil sube una colina a una rapidez constante de 40 kilómetros por hora. En el viaje de regreso desciende a una rapidez constante de 60 kilómetros por hora. Calcule la rapidez promedio del viaje redondo. Ahora, el problema, o sea, se escucha sencillo porque simplemente es calcular la rapidez promedio. Te dan dos velocidades. Te dice que el automóvil primeramente va subiendo una colina a 40 kilómetros por hora. Obviamente va más lento que, el, que cuando regresa, porque desciende a una rapidez constante de 60 kilómetros por hora. Esto es obvio porque podríamos decir que en circunstancias normales pues la gravedad hace su papel, el peso hace su papel en esta colina inclinada y por eso desciende con una mayor rapidez. Pero aquí el caso es de que nos pide calcular la rapidez promedio. Entonces, por ejemplo, en un primer aspecto podríamos decir, si esto fuera un examen de ingreso a la universidad, que de esto se tratan a veces algunos problemas que vemos en nuestro examen de ingreso a la universidad, ya sea IPN, la UAM o la UNAM, por, por cuestiones de tiempo, uno inmediatamente toma los dos datos, decimos velocidad 1, dice que es de 40 kilómetros por hora y la velocidad 2 es de 60 kilómetros por hora. Y entonces tú dices, bueno, pues la velocidad promedio es la velocidad 1 más la velocidad 2 más la velocidad 2 entre 2 y eso me daría el resultado, ¿no? Tú tomas tu calculadora, bueno, obviamente no estás en un examen, no vas a tomar tu calculadora así como así, porque obviamente te prohíben el ingreso a las calculadoras. Entonces dices, bueno, pues entonces es 40 más 60 entre 2 y inmediatamente tienes la respuesta de 50 kilómetros por hora. Ok, sí, sí, matemáticamente está bien. Sí, matemáticamente está bien. Pero físicamente el resultado es incorrecto. ¿Sí? Esto está mal. ¿De acuerdo? Y te voy a decir por qué. Mira, en primera, solo te está diciendo que sube una colina a 40 kilómetros por hora. No te está diciendo que esa colina tiene 40 kilómetros, porque es lo primero que piensas. Bueno, la colina tiene 40 kilómetros y lo cubre en una hora. Si tal fuera el caso, entonces los otros 60 kilómetros, ¿qué? No los cubre, ¿verdad? O sea, los cubre por demás. O sea, sí los cubre, pero los cubre por demás. Y no lo hace completamente en una hora, lo haría en menos tiempo. ¿Sí? Aquí el caso es de que no tenemos dos variables. ¿Sí? No tenemos dos variables, que es la distancia que recorre y el tiempo en el que lo hace. ¿Sí? Cuando sube y cuando baja. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bien, debemos fundamentar nuestra respuesta en el análisis lógico, ¿de acuerdo? Primero vamos a suponer que es la misma distancia, ¿vale? Que ese auto o motocicleta, no sé, lo que sea que esté subiendo, un automóvil, perdón, va subiendo, cubre una distancia, ¿sí? Vamos a decirle una distancia D, ¿sí? D1, ¿vale? Y también tenemos pues una distancia cuando baja, cuando va de regreso, una distancia de 2, ¿sí? Pero vamos a suponer, en el caso más lógico, que ambas son la misma distancia. Entonces, que de 1 es igual a de 2
igual a una cierta distancia d. ¿Sí? Ahora, del el tema de movimiento rectilíneo uniforme, anteriormente ya te había dado una fórmula básica, que era que la rapidez es distancia entre tiempo, ¿de acuerdo? Pero también habíamos supuesto que rapidez y velocidad son cosas muy distintas, porque por ejemplo esto es rapidez, distancia entre tiempo, la llamamos rapidez, mientras que la velocidad pues habíamos dicho que era el vector de posición con respecto del tiempo, y esto sí se llama velocidad. Pero más que eso, cuando se trata de gráficas, cuando se trata de movimiento rectilíneo uniforme dispuesto en gráficas, cuando tienes distancia contra tiempo y tienes varios puntos, pues cada tramo va a tener una velocidad 2, velocidad 3, velocidad 4, y cada velocidad que encontramos en este diagrama de dt, nos damos cuenta que tenemos una velocidad de intervalo en el cual pues influye mucho lo que es la pendiente geométricamente hablando, que es distancia final menos distancia inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. ¿Sí? Y así obtenemos la velocidad de intervalo. Y también tenemos lo que es la velocidad promedio, que es la suma de las x distancias que que efectúa el móvil o la partícula que estamos analizando entre pues los diferentes tiempos que tenemos, tiempo 1 más tiempo 2 más tiempo 3 más tiempo n, ¿sí? Y esa es la velocidad promedio que tiene el objeto a través de todo su trayecto, desde el principio hasta el fin. Y eso es lo que vamos a aplicar en este problema, ¿de acuerdo? Vamos a aplicar esto de aquí, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a aplicar? Pues bueno, sabiendo esto de aquí y sabiendo esto de aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, que la distancia 1 es igual a la distancia 2, que la velocidad 1 es igual a la distancia 1 cubierta entre el tiempo 1, y que la velocidad 2 es la distancia cubierta entre el tiempo cubierto, entre el tiempo necesario para cubrir esa distancia. Pero con esto pues ya sabemos que pues la distancia 1 va a ser igual a la distancia 2. Entonces fíjate bien lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Fíjate bien. Vamos a decir que la velocidad promedio está dada por x1 más x2 entre tiempo 1 más tiempo 2, o que distancia 1, distancia 2 entre tiempo 1 más tiempo 2. Perdón, es el tiempo 2, ¿de acuerdo? Ahora, de las fórmulas anteriores, ¿sí? Vamos a despejar el tiempo 1 y el tiempo 2, considerando esto de aquí, ¿sí? Esto de aquí. Entonces vamos a suponer, vamos a dejarlo todo en una distancia, en una cierta distancia, una distancia d, ¿sí? No la sabemos, pero tenemos una cierta distancia d. Entonces la velocidad promedio vendría siendo d más d. Y de las velocidades de los del tiempo 1 vamos a tener d entre la velocidad 1 y el tiempo 2, la misma distancia d, pero entre la velocidad 2, ¿vale? Ahí tenemos entonces esto sustituido en la fórmula de aquí. Tendríamos d entre la velocidad 1 más d entre la velocidad en 2, ¿sí? Factorizando, haciendo suma aritmética, lo que tenemos va a ser lo siguiente: velocidad promedio pues es igual a 2 veces d entre 1 entre la velocidad 1 más 1 entre la velocidad 2 multiplicada por d. Esto es factorizado, quitamos la distancia y nos quedaría 2 entre 1 por la velocidad 1
más 1 entre la velocidad 2, sustituyendo los datos que nos dan. Tenemos que la velocidad promedio es 2 entre 1 sobre 40 más 1 sobre 60. Tomamos nuestra calculadora, tendríamos 1 entre 40, 0.25 serían 2 entre 0.025 más 1 entre 60, 0.016, y la velocidad promedio sería 1 entre 1 más 1 entre 60 serían 48 kilómetros por hora. ¿Sí? Y ese sería el resultado. ¿De acuerdo? 48 kilómetros por hora. Fíjate que no es tan distinto de lo que nosotros habíamos sacado anteriormente con una simple regla matemática con el promedio, que eran 50 kilómetros por hora, pero la respuesta correcta serían los 48 kilómetros por hora, debido a que no conocemos el tiempo en que está haciendo esta distancia, ¿sí? Y en vista de que no tenemos ni siquiera el dato de la distancia ni del tiempo y solo dependemos de las velocidades, hay que hacer este tipo de análisis y suposiciones, ¿vale? Porque pues en ese examen que tú vas a tener para el ingreso a la universidad, vas a tener, si no ha cambiado desde que yo pasé mi examen, son 5, por lo menos 5 opciones. Y unas van a tener 100, 60, 40, 50 y 48. Claro, si le estás haciendo el examen muy rápido y te ganan los nervios, inmediatamente te vas a esta. Pero ¿qué crees? Ya tendrías un mal acierto. Sí, entonces, aunque nos cueste trabajo, aunque digas que el tiempo es escaso, procura siempre mantener la sensatez, mantener la calma, ¿sí? Y pensar de manera lógica, ¿de acuerdo? Nunca dejes la lógica a un lado cuando se trate de problemas de física. Y pues bueno, espero que te haya gustado este problema y espero que te ayude. Y nos vemos, bendiciones, que pases un buen día, una bonita tarde y buenas noches.